y como lo hacemos todas las mañanas con el desayuno, y hoy por ser día jueves con la presencia de Julián Cañas, el desayuno político, y hoy con la visita a la diputada nacional Gabriela Esteves, que ya está con nosotros. Gracias por venir, Gabriela. Es muy valioso y muy importante que estés en un día como hoy, lógicamente, porque, bueno, te saludo, Julián, perdón. ¿Cómo estás? No te saludé. Sergio, aquí estamos, muy buenos días. Era una entrevista muy buscada, bueno, porque están aconteciendo hechos a nivel nacional que involucran a un expresidente, perteneces al mismo espectro político, después, bueno, vos nos vas a decir tus diferencias, pero antes que nada queremos saber tu opinión sobre lo que está atravesando Alberto Fernández y todo lo que ha explotado en torno de él, que tiene muchísimas aristas. Y la verdad es que no lo está atravesando él, lo está atravesando una persona que sufrió violencia por parte Buena de aclaración. él, ¿no? Buena aclaración. Yo lo que creo es que acá tiene que haber una posición muy clara por parte de todos quienes entendemos que la violencia por motivos de género es algo que hay que no solamente repudiar, sino contra lo que hay que luchar, que es un flagelo social tremendo, y que en esta posición no puede haber grises por parte de ningún espacio político, ¿no? Y que además la violencia evidentemente es transversal a todos los espacios políticos y a todos los sectores. La prueba más fehaciente es esta, porque vos fíjate que Alberto Fernández, cuando era presidente, parecía impulsar y acompañar un montón de políticas que tenían que ver con profundización de derechos de las mujeres y las disidencias, y después, lo hacía explícitamente, de puertas adentro de su casa sucedía todo esto, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que lo repudiemos, que tengamos una posición clara y que sobre todo salgamos a defender la posición de las feministas, porque gracias a que hay un movimiento feminista fuerte, quien sufrió violencia por parte nada más y nada menos de un expresidente, tiene el acompañamiento y la fortaleza para poder salir a denunciarlo. Gabriela, bueno, el espacio de kirchnerismo ha salido a repudiar esta situación, pero no la expresidenta. ¿Por qué cree que no ha hablado Cristina Fernández? Porque pareciera que Cristina tiene que siempre hacerse cargo y dar explicaciones por todo lo que sucede, ¿no? Creo que la posición de ella ha sido muy clara desde un primer momento. Ella marcó sistemáticamente varias cuestiones que estaban vinculadas a determinados micromachismos o machismos que sufría por parte del presidente de la Nación. Lo ha dicho en más de una oportunidad. Creo que en esta situación concreta decidió no expresarse públicamente, por lo menos ahora. Esto no significa que luego no lo haga, porque si no, siempre tiene que ser ella la que se hace cargo de todo lo que sucede, ¿no? Y me parece que está bien que lo haga, porque hay un movimiento feminista lo suficientemente robusto como para dar este tipo de discusiones, y sobre todo para no dar explicaciones en torno a lo que hace un violento, sino reivindicar la lucha que hemos tenido históricamente las mujeres. ¿Cuál sería esos hechos de micromachismo, ninguneo, malos tratos a través de la comunicación diaria entre ellos? Pregunto esto, yo creo que toda violencia machista debe ser denunciada de primera, y más teniendo la responsabilidad de Cristina Fernández de haberlo puesto a Alberto Fernández como presidente de la Nación. Mira, en principio la desvalorización constante de sus opiniones al respecto sobre diferentes temas, entendiendo que ella además había sido 2 veces presidenta de la Nación. Luego el negarse sistemáticamente a reunirse para discutir algunas cuestiones, entendiendo que eran el equipo ejecutivo, digamos, el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Y tercero, las operaciones de prensa constantes que ella públicamente salió a denunciar que sufría de manera constante por parte del presidente y de sus allegados. ¿Van a tomar alguna decisión? Nosotros siempre hacemos la diferencia entre kirchnerismo y peronismo. En realidad, Alberto Fernández hoy sigue siendo el presidente del Partido Justicialista, con licencia, sí. Con licencia, como peronista. ¿Van a pedir alguna acción en este sentido para que deje de ser, incluso en los papeles, el presidente del partido? Yo creo que por una cuestión de dignidad, si es que la tiene, debería hacerlo él, ¿no? Debería renunciar al partido. Es algo que además se viene planteando hace tiempo. Yo no puedo meterme dentro de las decisiones que toma la cúpula partidaria porque no soy parte de la misma, pero entiendo que viendo el posicionamiento común que ha tomado todo el peronismo al respecto de este caso, creo que posiblemente se puede avanzar en una acción en este sentido. Es un hecho gravísimo. Es el primer expresidente que tiene una denuncia de violencia de género. Políticamente, ¿crees que afecta al peronismo por ser un dirigente del partido? Yo creo que teniendo en cuenta además sociedad, que el presidente y los opositores han salido a castigarlo, sí, incluso políticamente. El presidente debería llamarse a la reflexión, porque la verdad es que el presidente, si hay algo que tiene, es una violencia
extrema y particularmente hacia las mujeres. De hecho, quiero recordar que a mí en una oportunidad me llamó, y perdón por el vocabulario que voy a usar, pero es textual, me llamó hija de puta, simplemente porque había presentado un proyecto que defendía la cultura popular cordobesa. Digo, es un presidente que particularmente siempre hace alusión a la violencia hacia todos en general, pero particularmente a las mujeres y las disidencias, y también todo el tiempo desvaloriza la lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Entonces, alguien que ha dicho que la violencia de género no existe, porque además lo dijo él mismo, que la violencia de género no existe, que ahora haga una sobreactuación poniéndose del lado de la víctima, la verdad es que no le cree nadie. Digo, me parece que lo está utilizando políticamente simplemente para intentar pegarle a otro sector de la política que sí siempre ha defendido las políticas de género. Y que Alberto Fernández sea un violento no invalida en absoluto la lucha que hemos llevado adelante las mujeres peronistas para avanzar en términos de conquista de derechos. Nadie puede negar, y lo hemos visto en los últimos años, el avance fenomenal que ha tenido el movimiento feminista con sus logros. Hay mucho camino por recorrer todavía. La gente en general cuestiona ¿cómo podría explicarlo? Ciertas reacciones que son más lentas en algunos casos que en otros. Hay como ciertas violencias que se demoran en condenar con respecto a otras. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué sucede eso? Y la verdad es que yo le preguntaría quiénes y por qué. Digo, en el caso nuestro, o mío en particular, nunca he especulado al respecto de esto. Cada vez que ha habido una situación de abuso, de violencia por parte de quien sea, no solamente de quienes están en la política, de quienes están en los medios de comunicación, de quienes están en el deporte, de quienes tienen algún grado de representación o visibilidad pública, siempre le he condenado sin dudar y sin especular absolutamente en nada. Y tiene que ver también con mi pertenencia y mi militancia dentro del movimiento de mujeres. Luego quienes lo hacen, bueno, darán las explicaciones de por qué lo hacen, por qué a lo mejor deciden salir luego de ver cómo el panorama aclara o especulan en torno hacia dónde va la opinión pública. En mi caso no lo he hecho jamás. De hecho, incluso antes de que Fabiola denunciara, yo salí a expresarme al respecto de esto porque dije, en el caso de que estos indicios sean ciertos, es de una gravedad extrema lo que está sucediendo. Y Alberto Fernández deberá dar las explicaciones correspondientes y deberá someterse a la justicia. Gabriel, hay una pregunta que todos nos hacemos. Está bien, vos y tu sector no eras cercano políticamente con el expresidente, pero ¿no había ninguna sospecha de este sentido en el ambiente de la política, en el gobierno, que alguien dijera, está sucediendo algo, hay cosas raras dentro de la... La verdad es que no, a mí jamás me llegó ningún comentario. Porque incluso te digo esto porque la expresidenta en varias oportunidades ha dicho, yo tengo mi celular y mi celular la pueden ver cualquiera. Y todos intuyen que era un mensaje para Alberto Fernández. Bueno, eso habría que preguntárselo a ella, pero no, a ver, en ningún caso, y esto sí lo puedo decir con absoluta contundencia, en ningún caso si Cristina hubiese conocido alguna situación de violencia por motivos de género de Alberto en el ámbito de su familia, hubiese especulado, ni se hubiese callado, ni hubiese mirado para otro lado. Y lo puedo decir porque la conozco y sé perfectamente qué posición tiene al respecto de estas cosas. Hay mucho... De hecho, la ley de violencia, de prevención integral de la violencia por motivos de género es sancionada durante el gobierno de Cristina y promovida por el Poder Ejecutivo. Hay casos y casos, ¿no es cierto?, en los temas de violencia de género, casos donde hemos hecho centenares de entrevistas, casos en los que se caía de Maduro, hay otros casos en los que nos hemos visto todos sorprendidos por personas que jamás hubiésemos imaginado que puertas adentro eran violentos. ¿Cómo era el accionar diario de, complemento una pregunta que hacías vos recién, Julián, cómo era el accionar diario de Alberto Fernández en una reunión de gabinete, en una circunstancia donde, bueno, vivía hechos de enorme estrés? Cualquier presidente de cualquier país lo vive. ¿Cómo era él personalmente? Es que no lo sé porque nunca estuve en una reunión de gabinete. O por comentarios que hayas tenido. Ni tenía un trato cotidiano con él. Yo pertenecía incluso al Poder Legislativo. No teníamos una relación cotidiana ni participaba en las reuniones de toma de decisiones que llevaba él como presidente de la Nación.
La verdad es que yo nunca escuché ningún comentario de que él tuviese un exabrupto, no lo escuché, pero tampoco indagué en nada de eso, no tuve conversaciones con su gabinete para saber cómo eran las reuniones, la verdad es que no participaba de ese ámbito, entonces cualquier comentario que haga sería simplemente una especulación. Pareciera que en nuestro país nos vamos a los extremos. En cuanto al tema, el anterior gobierno, ustedes crearon el Ministerio de la Mujer. Se habló mucho de que tenía 1000 empleados, que tenía una gran burocracia, que había militantes en el caso, y ahora viene este gobierno que eliminó directamente el Ministerio de la Mujer y prácticamente están desprotegidas muchas mujeres en todo el país. ¿No habría una línea intermedia? ¿Ustedes no hicieron una autocrítica de decir, tal vez destinamos demasiados recursos humanos en esa cuestión y podríamos haber actuado de otro modo? No, la verdad es que no había demasiados recursos humanos dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Era un ministerio que recién se estaba construyendo, digamos, internamente, todo lo que tenía que ver con las áreas y demás recién se estaba construyendo. La verdad es que hacía falta mucho más personal para que los dispositivos territoriales hubiesen podido llegar de manera federal y más amplia a todo el país. Los dispositivos territoriales que estaban presentes en cada una de las provincias verdaderamente funcionaban muy bien. Las políticas públicas que se llevaron adelante de acompañamiento y asistencia a las víctimas por situaciones de violencia también funcionaron muy bien. Yo creo que desde un primer momento se combatió mucho el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que además no fue un ministerio creado por el gobierno, sino fue un ministerio creado en base a la lucha de las mujeres durante muchísimos años, entendiendo que existía la necesidad de que haya un área específica que avance sobre políticas vinculadas al género, pero no solamente en términos de la violencia de género, sino también en términos de la construcción de mayor equidad en torno a la participación de las mujeres y las disidencias en las políticas públicas de manera transversal, y que también desde allí se generara un monitoreo sobre todas las políticas públicas que se llevan adelante por parte del gobierno. La verdad es que si yo tuviese que pensar en alguna autocrítica, creo que tiene que ver con haber podido avanzar de manera más amplia sobre muchas políticas que nos quedaron en carpeta para llevar adelante, pero que también esto hay que contextualizarlo. Digo, los 2 primeros años de creación del ministerio fue en el marco de una pandemia donde tampoco pudo dársele presupuesto necesario para que pudiese ampliar en términos de políticas, donde además en un principio el ministerio solamente actuó para desarrollar políticas de asistencia, porque todo lo que tenía que ver con el resto de las políticas no se pudo hacer por el contexto pandémico y porque estaba muy acotado. Sin embargo, hubo programas que tuvieron un impacto federal que fue muy importante y que acompañaron y asistieron a víctimas de violencia por motivos de género en todo el país. Nos hubiese gustado avanzar en otras cosas y de manera articulada con el Congreso de la Nación. Creímos desde el primer momento que había que avanzar en una modificación de la ESI para poder actualizarla y otro tipo de políticas que nos quedaron en carpeta, pero yo creo que el balance en términos generales al respecto del funcionamiento del Ministerio es muy positivo. Este caso particular, prácticamente la justicia se choca de frente investigando otra cuestión que tiene que ver con los casos de corrupción y los seguros que también involucran a Alberto Fernández. Y complemento la pregunta que hacía Julián recién con respecto al impacto político que esto genera al espacio que ocupas, teniendo en cuenta que son 2 áreas o 2 puntos muy fuertes: el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha contra la violencia de género. Justo son dos golpes en flancos verdaderamente sensibles. Sí, mira, yo lo que creo es que la justicia debe actuar y debe ir hasta las últimas consecuencias, como también creo que la justicia debe actuar e ir hasta las últimas consecuencias al respecto del intento de feminicidio hacia Cristina Fernández de Kirchner, donde también están las 2 cosas implicadas: la violencia por motivos de género, al respecto de intentar matar a una vicepresidenta de la Nación, y luego de corrupción, incluso vinculado al Poder Judicial. ¿Por qué te lo digo? Porque la verdad que solamente se está investigando a los autores materiales, a los perejiles que fueron y dispararon, pero no se está ni siquiera investigando a quienes fueron los autores intelectuales ni los financistas, que casualmente están vinculados al gobierno. Digo, los financistas son la familia Caputo, que pusieron millones de pesos para invertir en una mueblería que no existía, con alguien que aprendió a hacer muebles a través de YouTube.
y que les transfirieron millones y millones de pesos. Y por otro lado, los autores intelectuales, que son aquellos que están vinculados, por ejemplo, al borrar pruebas. Digo, dentro del despacho de la Fundación de Burrich se borró el teléfono de Milman y de sus secretarias, donde había pruebas muy concretas al respecto de cómo se iba a llevar adelante ese atentado, porque hay testigos que escucharon que dijeron que Milman se iba ese fin de semana a la costa, que iba a estar viajando hacia la costa cuando se llevara adelante el atentado. Y sin embargo, nadie está discutiendo eso. Y ahí hay corrupción, y ahí hay evidentemente ocultamiento de pruebas, y evidentemente no se está queriendo investigar quiénes fueron los autores intelectuales ni los financistas, y evidentemente también aquí hay una cuestión vinculada a la violencia por motivos de género. Entonces yo lo que pido es que para todos los casos la justicia investigue, vaya a fondo y que los culpables paguen por lo que han cometido. Me parece que eso tiene que ser básico para juzgar transversalmente absolutamente todo. Un detalle, la expresidenta va a declarar la semana que viene, ¿no?, en este juicio. Sí, el 14. El 14. Otro tema que tiene que ver con la justicia o con colegas en la Cámara de Diputados. Hubo 6 diputados que fueron a visitar a represores, diputados que son oficialistas. ¿Van a tomar alguna medida en la Cámara de Diputados sobre estos diputados? Bueno, hay varios proyectos presentados, primero para que se arme una comisión investigadora, luego hay proyectos presentados también para que sean expulsados. Pero ayer justamente una de las diputadas que fue parte de la comitiva que fue a visitar a los represores, a los genocidas, decía que esto fue algo impulsado por parte del gobierno, que fueron en un vehículo oficial, que resolvieron absolutamente todo por parte de las autoridades de la Cámara. Digo, no es una cuestión aislada, tiene que ver con una mirada que tiene el gobierno desde el primer momento. Recordemos que la vicepresidenta de la Nación reivindica la dictadura militar. Recordemos que para el 24 de marzo la decisión que tomaron institucionalmente por parte del gobierno nacional fue reivindicar la teoría de los 2 demonios, y me parece que esto, sobre todo con la vinculación que tiene con la Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación, requiere de medidas que sean ejemplares, ¿no? Y que ahí nosotros no podemos dudar que se tiene que avanzar a fondo. Y fundamentalmente que el gobierno debe dar explicaciones por esto que ha sucedido, ya que los propios diputados y diputadas dicen que esta acción fue promovida por el gobierno. La última por mi parte, y son 2 en una. ¿Crees que el electorado de Unión por la Patria se puede haber sentido defraudado, se siente defraudado por estas circunstancias por las que están atravesando, o puede encapsular en la figura de Alberto Fernández estos 2 hechos por los cuales se los está acusando? Y como complemento, ¿cómo se reconfigura el espacio? ¿Hay algún líder natural que pueda ocupar hoy en día ese espacio? Mira, ambas cosas. Creo que por supuesto se puede sentir defraudado. Yo misma me siento defraudada por el accionar del expresidente de la Nación. Por supuesto que me siento defraudada, pero eso no significa que uno se sienta defraudado por las ideas que esgrime el espacio político. La verdad que yo sigo absolutamente convencida con las ideas, pero estoy muy defraudada de Alberto Fernández puntualmente, muy defraudada. Y sí creo que hay liderazgos naturales dentro del espacio. Creo que Cristina es un liderazgo muy claro, creo que Axel es otro liderazgo, creo que hay otros gobernadores que también expresan un liderazgo muy claro, creo que Guado de Pedro expresa un liderazgo claro, Grabois es otro liderazgo dentro del espacio, Máximo Kirchner es otro liderazgo. Creo que hay muchos liderazgos que son muy claros dentro del espacio. Luego habrá que construir síntesis del espacio para poder seguir avanzando en términos de construir una propuesta, que esa propuesta tenga síntesis en términos de una representación política. La última pregunta, brevemente, vos que la conoces a Cristina Fernández, ¿la ves compitiendo electoralmente o crees que va a ejercer un liderazgo desde afuera, pero no en una candidatura, con una candidatura? Y la verdad es que no sabría decirte. A ver, siempre la esperanza que uno tiene, sobre todo en términos de pensar cuáles fueron los momentos más felices que tuvo el pueblo argentino en los últimos 40 años, alberga la idea o la esperanza de que ella pueda volver a ser candidata, pero la verdad es que no lo sé, no la he escuchado decirlo en ningún momento.
Digo, para no generar ninguna falsa expectativa, nunca la escuché decir que ella quería volver a ser candidata. Ojalá lo fuese, porque la verdad es que si hay alguien que tiene la capacidad, está preparada, sabe lo que hay que hacer para volver a poner en marcha el país, es Cristina Fernández. Pero bueno, no podría decir que ella está dispuesta a hacerlo porque no me lo ha dicho en ningún momento. Diputada Esteves, gracias por esta visita, muy amable. muchas gracias. Julián, ¿nos reencontramos la semana que viene? Así es, el martes, aquí estaremos. Como corresponde. Bueno, nosotros formalmente abrimos la segunda mañana con Zueleni por Telefe.